La casa más peligrosa, de Richard Connell. Allá a la derecha, en alguna parte, hay una gran isla, dijo Whitney. Es todo un misterio. ¿Qué isla es?, preguntó Rainsford. Las cartas antiguas la llaman Isla Trampa para Barcos, respondió Whitney. Un nombre sugerente, ¿no? Los marineros tienen un curioso temor a ese lugar. No sé por qué. Alguna superstición. No puedo verlo, comentó Rainsford, tratando de mirar a través de la húmeda noche tropical que se hacía palpable al apretar su espesa y cálida negrura sobre el yate. Tienes buenos ojos, dijo Whitney riendo, y te he visto abatir un alce moviéndose entre los arbustos pardos del otoño a 400 yardas, pero ni siquiera tú puedes ver 4 millas más o menos en una noche caribeña sin luna. Ni 4 metros, admitió Rainsford. Es como terciopelo negro húmedo. Habrá bastante luz en Río, prometió Whitney. Llegaremos en pocos días. Espero que las armas de jaguar hayan llegado a Pardee. Tendremos una buena cacería en el Amazonas. La caza es un gran deporte. El mejor deporte del mundo, coincidió Rainsford. Para el cazador, inventó Whitney, no para el jaguar. No digas tonterías, Whitney, dijo Rainsford. Eres un cazador de presa mayor, no un filósofo. ¿A quién le importa cómo se siente un jaguar? Quizá al jaguar sí, observó Whitney. Bah, no entienden nada. Aún así, creo que entienden una cosa. El miedo. El miedo al dolor y el miedo a la muerte. Tonterías, rió Rainsford. Este calor te está ablandando, Whitney. Sé realista. El mundo se compone de 2 clases, los cazadores y los cazados. Por suerte, tú y yo somos cazadores. ¿Crees que ya hemos pasado esa isla? No lo sé por la oscuridad. Eso espero. ¿Por qué?, preguntó Rainsford. El lugar tiene mala reputación. ¿Caníbales?, sugirió Rainsford. Difícilmente. Ni siquiera los caníbales vivirían en un lugar tan olvidado de Dios. Pero de alguna manera se ha metido en la tradición marinera. ¿No notaste que los nervios de la tripulación parecían un poco nerviosos hoy? Estaban un poco raros, ahora que lo mencionas. Incluso el capitán Nielsen. Sí, incluso ese viejo sueco de mente dura, que se acercaba al mismísimo diablo y le prendía fuego. Esos ojos azules como peces tenían una mirada que nunca había visto. Todo lo que pude sacarle fue: «Este lugar tiene mala fama entre la gente de mar, señor». Luego me dijo muy serio: «¿No sientes nada?», como si el aire que nos rodeaba fuera venenoso. No se ría si le digo esto. Sentí algo parecido a un escalofrío repentino. No había brisa. El mar era tan plano como una ventana de cristal. Nos acercábamos a la isla. Lo que sentí fue un escalofrío mental, una especie de miedo repentino. «Pura imaginación», dijo Rainsford. «Un marinero supersticioso puede infectar a toda la compañía del barco con su miedo». Puede ser, pero a veces creo que los marineros tienen un sentido extra que les dice cuando están en peligro. A veces pienso que el mal es algo tangible, con longitudes de onda, como las tienen el sonido y la luz. En un lugar maligno puede, por así decirlo, emitir vibraciones de maldad. En fin, me alegro de que salgamos de esta zona. Bueno, creo que me iré a dormir, Rainsford. No tengo sueño, dijo Rainsford. Voy a fumar otra pipa en la cubierta de popa. Buenas noches entonces, Rainsford. Nos vemos en el desayuno. Bien. Buenas noches, Whitney. Mientras Rainsford estaba allí sentado, no se oía otro ruido en la noche que el amortiguado latido del motor que conducía el yate velozmente a través de la oscuridad y el vaivén de la hélice.
Rainsford, reclinado en una tumbona, daba indolentes caladas a su pipa favorita. La sensual somnolencia de la noche se había apoderado de él. «Está tan oscuro», pensó, «que podría dormir sin cerrar los ojos. La noche serían mis párpados». Un sonido brusco le sobresaltó. Lo oyó a la derecha, y sus oídos, expertos en esta materia, no podían equivocarse. Volvió a oír el sonido, y otra vez. En algún lugar, en la oscuridad, alguien había disparado una pistola 3 veces. Rainsford se levantó de un salto y se acercó rápidamente a la barandilla, perplejo. Esforzó los ojos en la dirección de donde procedían los disparos, pero era como intentar ver a través de una manta. Saltó a la barandilla y se balanceó allí para elevarse más. Su pipa, al chocar con una cuerda, se le cayó de la boca. Se lanzó a por ella. Un grito corto y ronco salió de sus labios al darse cuenta de que había llegado demasiado lejos y había perdido el equilibrio. El grito se ahogó cuando las aguas del mar Caribe, calientes como la sangre, cubrieron su cabeza. Luchó por salir a la superficie y trató de gritar, pero la corriente del velocísimo yate le golpeó en la cara y el agua salada en su boca abierta le provocó arcadas y asfixia. Desesperado, dio fuertes brazadas en busca de las luces del yate que se alejaban, pero se detuvo antes de haber nadado 15 metros. Le había entrado cierta sangre fría. No era la primera vez que se encontraba en un aprieto. Había una posibilidad de que sus gritos fueran oídos por alguien a bordo del yate, pero esa posibilidad era escasa, y cada vez más escasa a medida que el yate avanzaba. Luchando con su ropa mojada, gritó con todas sus fuerzas. Las luces del yate se convirtieron en tenues luciérnagas que se desvanecían sin cesar. Después, la noche las borró por completo. Rainsford recordó los disparos. Habían venido de la derecha y nadó obstinadamente en esa dirección, nadando con brazadas lentas y controladas, conservando sus fuerzas. Durante un tiempo aparentemente interminable, luchó contra el mar. Empezó a contar sus brazadas. Posiblemente podría dar 100 más, y entonces... Rainsford oyó un ruido. Salió de la oscuridad. Un grito agudo, el sonido de un animal en un estado extremo de angustia y terror. No reconoció al animal que había emitido el sonido. No lo intentó. Con nueva vitalidad nadó hacia el sonido. Volvió a oírlo. Luego lo interrumpió otro ruido. Nítido, entrecortado. «Disparo de pistola», murmuró Rainsford, nadando hacia adelante. 10 minutos de decidido esfuerzo trajeron a sus oídos otro sonido, el más grato que había oído nunca, el murmullo y el gruñido del mar rompiendo en una costa rocosa. Estaba casi sobre las rocas antes de verlas. En una noche más agitada, se habría hecho anicos contra ellas. Con las fuerzas que le quedaban, se arrastró desde las aguas arremolinadas. Unos peñascos irregulares parecían sobresalir en la opacidad. Se forzó a subir, mano sobre mano. Jadeante, con las manos en carne viva, llegó a un lugar llano en la cima. Una densa jungla descendía hacia el mismo borde de los acantilados. Los peligros que pudiera depararle aquella maraña de árboles y maleza no preocupaban a Rainsford en aquel momento. Lo único que sabía era que estaba a salvo de su enemigo, el mar, y que el cansancio absoluto se había apoderado de él. Se metió al borde de la jungla y cayó de cabeza en el sueño más profundo de su vida. Cuando abrió los ojos supo, por la posición del sol, que era tarde. El sueño le había dado nuevo vigor. Una hambre aguda le molestaba el estómago. Miró a su alrededor, casi con alegría. Donde hay disparos de pistola, hay hombres.
Donde hay hombres, hay comida, pensó. ¿Pero qué clase de hombres hay en un lugar tan inhóspito?, se preguntó. Un frente ininterrumpido de selva enredada y desgarrada bordeaba la orilla. No vio señal alguna de un sendero a través de la tupida red de maleza y árboles. Era más fácil ir por la orilla, y Rainsford avanzó a tientas junto al agua. No muy lejos de donde había llegado, se detuvo. Alguna cosa herida, por lo que se veía un animal grande, se había revuelto entre la maleza. Los hierbajos de la selva estaban aplastados y el musgo lacerado. Una parcela de maleza estaba manchada de carmesí. Un objeto pequeño y brillante, no muy lejos, llamó la atención de Rainsford y lo recogió. Era un cartucho vacío. «Un 22», comentó. «Qué raro. También debía de ser un animal bastante grande». El cazador se atrevió a enfrentarse a él con un arma ligera. Está claro que el bruto opuso resistencia. Supongo que los 3 primeros disparos que oí fueron cuando el cazador tiró a su presa y la hirió. El último disparo fue cuando la rastreó hasta aquí y acabó con ella. Examinó detenidamente el suelo y encontró lo que esperaba encontrar: las huellas de unas botas de caza. Apuntaban a lo largo del acantilado en la dirección que él había seguido. Apresuró el paso, resbalando de vez en cuando con un tronco podrido o una piedra suelta, pero avanzando. La noche empezaba a sentarse en la isla. La oscuridad oscurecía el mar y la selva cuando Rainsford divisó las luces. Las vio al doblar un recodo de la costa, y lo primero que pensó fue que se trataba de un pueblo, pues había muchas luces. Pero a medida que avanzaba, vio con gran asombro que todas las luces estaban en un edificio enorme, una estructura elevada con torres puntiagudas que se hundían en la oscuridad. Sus ojos distinguieron los contornos sombríos de un chatú palaciego. Estaba situado en un alto acantilado, y en 3 de sus lados los acantilados descendían hasta donde el mar arremetía en las sombras. «Es un espejismo», pensó Rainsford. Pero no era un espejismo. Lo descubrió cuando abrió la alta puerta de hierro con pinchos. Los escalones de piedra eran bastante reales. La enorme puerta con una gárgola lasciva como llamador era bastante real. Pero por encima de todo ello flotaba un aire de irrealidad. Levantó el llamador y éste crujió con rigidez, como si nunca antes hubiera sido utilizado. Lo dejó caer y se sobresaltó con su estruendo. Creyó oír pasos dentro. La puerta permanecía cerrada. Rainsford volvió a levantar el pesado llamador y lo dejó caer. La puerta se abrió entonces. Se abrió tan súbitamente como si hubiera sido accionada por un resorte, y Rainsford parpadeó ante el río de luz dorada y deslumbrante que se resplandecía desde adentro. Lo primero que distinguieron los ojos de Rainsford fue el hombre más grande que Rainsford había visto jamás. Una criatura gigantesca, de complexión maciza y barba negra hasta la cintura. En la mano llevaba un revólver de cañón largo que apuntaba directamente al corazón de Rainsford. Entre la maraña de pelos, 2 ojos pequeños miraron a Rainsford. «No se alarme», dijo Rainsford, con una sonrisa que esperaba fuera desarmante. «No soy un ladrón. Me caí de un yate. Me llamo Sanger Rainsford, de Nueva York». La mirada amenazadora no cambió. El revólver apuntaba tan rígidamente como si el gigante fuera una estatua. No dio señales de haber entendido las palabras de Rainsford, ni siquiera de haberlas oído. Iba vestido de uniforme, un uniforme negro ribeteado con astracán gris. «Soy Sanger Rainsford, de Nueva York»,
Empezó Rainsford de nuevo. «Me caí de un yate. Tengo hambre». La única respuesta del hombre fue levantar con el pulgar el martillo de su revólver. Entonces Rainsford vio que el hombre se llevaba la mano libre a la frente en señal de saludo militar y le vio chasquear los talones y ponerse en posición de firmes. Otro hombre bajaba los anchos escalones de mármol. Un hombre erguido y delgado, vestido de noche. Avanzó hacia Rainsford y le tendió la mano. Con voz culta, marcada por un ligero acento que le daba mayor precisión y deliberación, dijo: «Es un gran placer y un honor dar la bienvenida a mi casa al señor Sanger Rainsford, el célebre cazador». Automáticamente, Rainsford estrechó la mano del hombre. «He leído su libro sobre la caza del leopardo de las nieves en el Tíbet», explicó el hombre. «Soy el general Sarov». La primera impresión de Rainsford fue que aquel hombre era singularmente apuesto. La segunda, que había una cualidad original, casi extraña, en el rostro del general. Era un hombre alto que ya había pasado la mediana edad, pues tenía el pelo de un blanco intenso. Pero sus espesas cejas y su puntiagudo bigote militar eran tan negros como la noche de la que Rainsford había salido. Sus ojos también eran negros y muy brillantes. Tenía los pómulos altos, la nariz afilada, el rostro austero y moreno, el rostro de un hombre acostumbrado a dar órdenes, el rostro de un aristócrata. Volviéndose hacia el gigante de uniforme, el general hizo una señal. El gigante guardó su pistola, saludó y se retiró. «Iván es un tipo increíblemente fuerte», comentó el general, «pero tiene la desgracia de ser sordomudo. Un tipo sencillo, pero, me temo, como todos los de su raza, un poco salvaje». «¿Es ruso?» «Es un cosaco», dijo el general, y su sonrisa mostró labios rojos y dientes puntiagudos. «Yo también lo soy». «Vamos», dijo. «No deberíamos estar charlando aquí. Podemos hablar más tarde. Ahora quieres ropa, comida, descanso. Los tendrás. Este es un lugar de lo más relajante». Iván había reaparecido, y el general le hablaba con labios que se movían, pero no emitían sonido alguno. «Siga a Iván, por favor, señor Rainsford», dijo el general. «Estaba a punto de cenar cuando usted llegó. Le esperaré. Verá que mi ropa le quedará bien, creo». Rainsford siguió al gigante silencioso hasta un enorme dormitorio con techos de vigas y una cama con dosel con capacidad para 6 hombres. Iván le tendió un traje de noche, y Rainsford, al ponérselo, se dio cuenta de que procedía de un sastre londinense que normalmente cortaba y cosía para personas no menor al de un duque. El comedor al que Iván lo condujo era notable en muchos sentidos. Había en él una magnificencia medieval. Sugería un salón baronial de la época feudal, con sus paneles de roble, un alto techo, sus vastas mesas de refectorio donde podían sentarse a comer veintenas de hombres. En la sala había montadas cabezas de muchos animales: leones, tigres, elefantes, alces, osos. Rainsford nunca había visto ejemplares más grandes y perfectos. En la gran mesa estaba sentado el general, solo. «Tomará un cóctel, señor Rainsford», sugirió. El cóctel era extraordinariamente bueno, y según observó Rainsford, el servicio de mesa era de lo mejor. La mantelería, el cristal, la plata y la vajilla. Estaban comiendo borsch, la rica sopa roja con crema agria tan apreciada por los paladares rusos. Medio a modo de disculpa, el general Sarov dijo:
hacemos todo lo posible por preservar aquí las comodidades de la civilización. Por favor, perdonen cualquier error. Estamos fuera de los caminos trillados. ¿Cree que el champán se ha resentido de su largo viaje por el océano? En absoluto, declaró Rainsford. El general le estaba pareciendo un anfitrión de lo más atento y afable, un auténtico cosmopolita, pero había un pequeño rasgo del general que incomodaba a Rainsford. Cada vez que levantaba la vista de su plato, se encontraba con que el general lo estudiaba y lo evaluaba con detenimiento. Tal vez, dijo el general Zaroff, le sorprendió que reconociera su nombre. Verá, leo todos los libros sobre caza publicados en inglés, francés y ruso. Solo tengo una pasión en mi vida, señor Rainsford, y es la caza. Aquí tiene unas cabezas maravillosas, dijo Rainsford, mientras comía un filete mignon especialmente bien cocinado. Ese búfalo del cabo es el más grande que he visto. Oh, ese. Sí, era un monstruo. ¿Te trató de embestir? Me lanzó contra un árbol, dijo el general. Me fracturó el cráneo, pero le gané al bruto. Siempre he pensado, dijo Rainsford, que el búfalo del cabo es el más peligroso de todos los animales de caza mayor. Por un momento, el general no contestó. Esbozaba su curiosa sonrisa de labios rojos. Luego dijo lentamente: No. Se equivoca, señor. El búfalo del cabo no es la caza mayor más peligrosa. Bebió un sorbo de vino. Aquí, en mi terreno de esta isla, dijo en el mismo tono pausado, cazo piezas más peligrosas. Rainsford expresó su sorpresa. ¿Hay caza mayor en esta isla? El general asintió. El más grande. ¿En serio? Oh, no está aquí naturalmente, por supuesto. Tengo que abastecer la isla. ¿Qué ha importado, general? Rainsford preguntó. ¿Tigres? El general sonrió. No, dijo. Cazar tigres dejó de interesarme hace algunos años. Agoté sus posibilidades. Ya no hay emoción en los tigres, ni peligro real. Yo vivo para el peligro, señor Rainsford. El general sacó de su bolsillo una pitillera de oro y ofreció a su invitado un largo cigarrillo negro con punta de plata. Estaba perfumado y desprendía un olor como a incienso. Tendremos una cacería capital. Usted y yo, dijo el general. Estaré encantado de tener su compañía. Pero, ¿qué presa? Comenzó Rainsford. Se lo diré, dijo el general. Le divertirá, lo sé. Creo que puedo decir, con toda modestia, que he hecho una cosa rara. He inventado una nueva sensación. ¿Puedo servirle otro vaso de oporto? Gracias, general. El general llenó los 2 vasos y dijo: Dios hace poetas a algunos hombres, a otros los hace reyes, a otros mendigos. A mí me hizo cazador. Mi padre decía que mi mano estaba hecha para el gatillo. Era un hombre muy rico con 250,000 de acres en Crimea, y era un ardiente deportista. Cuando yo tenía solo 5 años, me regaló una pequeña escopeta, fabricada especialmente para mí en Moscú, con la que podía disparar a los gorriones. Cuando disparé con ella a algunos de sus pavos, no me castigó, sino que me felicitó por mi puntería. A los 10 años, maté mi primer oso en el Cáucaso. Toda mi vida ha sido una caza prolongada. Entré en el ejército. Era lo que se esperaba de los hijos de los nobles.
y durante un tiempo comandé una división de caballería cosaca, pero mi verdadero interés siempre fue la caza. He cazado todo tipo de animales en todas partes. Me sería imposible decirle cuántos animales he matado. El general dio una calada a su cigarrillo. Tras la debacle de Rusia abandoné el país, pues era imprudente que un oficial del zar permaneciera allí. Muchos nobles rusos lo perdieron todo. Yo, por suerte, había invertido mucho en valores estadounidenses, así que nunca tendré que abrir un salón de té en Montecarlo, ni conducir un taxi en París. Naturalmente, seguí cazando osos grizzly en sus rocosas, cocodrilos en el Ganges, rinocerontes en África Oriental. Fue en África donde el búfalo del Cabo me golpeó y me postró durante 6 meses. En cuanto me recuperé, partí hacia el Amazonas para cazar jaguares, pues había oído que eran inusualmente astutos. No lo eran. El cosaco suspiró. No era rival para un cazador con ingenio y un rifle de gran potencia. Me llevé una gran decepción. Una noche estaba tumbado en mi tienda, con un dolor de cabeza tremendo cuando un terrible pensamiento se abrió paso en mi mente. La caza empezaba a aburrirme. Y la caza, recuerde, había sido mi vida. He oído que en América, los hombres de negocios a menudo se desmoronan cuando abandonan el negocio que ha sido su vida. Sí, así es, dijo Rainsford. El general sonrió. No deseaba irme a pique, dijo. Debo hacer algo. La mía es una mente analítica, señor Rainsford. Sin duda por eso disfruto con los problemas de la persecución. Sin duda, general Sarov. Así que, continuó el general, me pregunté por qué la caza ya no me fascinaba. Usted es mucho más joven que yo, señor Rainsford, y no ha cazado tanto, pero quizá pueda adivinar la respuesta. ¿Qué era? Simplemente esto. La caza había dejado de ser lo que se llama una propuesta deportiva. Se había vuelto demasiado fácil. Siempre conseguía mi presa. Siempre. No hay mayor aburrimiento que la perfección. El general encendió un nuevo cigarrillo. Ningún animal tiene ya oportunidad conmigo. No es un alarde. Es una certeza matemática. El animal solo tiene sus patas y su instinto. El instinto no es rival para la razón. Cuando llegué a esa conclusión, fue un momento trágico para mí. Se lo aseguro. Rainsford se inclinó sobre la mesa, absorto en lo que decía su anfitrión. Me vino como inspiración lo que debo hacer, prosiguió el general. ¿Y eso fue? El general sonrió con la sonrisa tranquila de quien se ha enfrentado a un obstáculo y lo ha superado con éxito. Tuve que inventar un nuevo animal para cazar, dijo. ¿Un nuevo animal? ¿Está bromeando? En absoluto, dijo el general. Nunca bromeo con la caza. Necesitaba un nuevo animal. Encontré uno. Así que compré esta isla, construí esta casa, y aquí cazo. La isla es perfecta para mis propósitos. Hay selvas con un laberinto de rasgos en ellos, colinas, pantanos. Pero el animal, general Sarov. ¡Oh!, dijo el general, me proporciona la caza más emocionante del mundo. Ninguna otra cacería se la compara ni por un instante. Todos los días cazo. Y ahora nunca me aburro, porque tengo una presa con la que puedo igualar mi ingenio. El desconcierto de Rainsford se reflejaba en su rostro. Quería el animal ideal para cazar, explicó el general. Así que,
¿cuáles son los atributos de una presa ideal? Y la respuesta fue, por supuesto, debe tener valor, astucia y, sobre todo, debe ser capaz de razonar. Pero ningún animal puede razonar, objetó Rainsford. Mi querido amigo, dijo el general, hay uno que puede. Pero no se puede referir a... jadeó Rainsford. ¿Y por qué no? No puedo creer que hable en serio, general Zaroff. Esto es una broma macabra. ¿Por qué no debería ser en serio? Estoy hablando de caza. ¿Cazar? Grandes armas, general Zaroff. De lo que usted está hablando es de asesinato. El general se rió con toda naturalidad. Miró a Rainsford con curiosidad. Me niego a creer que un joven tan moderno y civilizado como usted albergue ideas románticas sobre el valor de la vida humana. Seguramente sus experiencias en la guerra... No me hizo condenar el asesinato a sangre fría, terminó Rainsford rígidamente. Una carcajada sacudió al general. ¡Qué extraordinariamente gracioso es usted!, dijo. Uno no espera encontrar hoy en día un joven de la clase educada, ni siquiera en América, con un punto de vista tan ingenuo, y si se me permite decirlo, medio victoriano. Es como encontrar una caja de repé en una limusina. Ah, bueno. Sin duda usted tuvo antepasados puritanos. Muchos americanos parecen haberlos tenido. Apuesto a que olvidará sus ideas cuando vaya de casa conmigo. Le espera una nueva y genuina emoción, señor Rainsford. Gracias. Soy un cazador, no un asesino. Dios mío, dijo el general, bastante imperturbable. Otra vez esa palabra desagradable. Pero creo que puedo demostrarle que sus escrúpulos son infundados. ¿Sí? La vida es para los fuertes, para ser vivida por los fuertes, y si es necesario, tomada por los fuertes. Los débiles del mundo fueron puestos aquí para dar placeres a los fuertes. Yo soy fuerte. ¿Por qué no debería usar mi don? Si quiero cazar, ¿por qué no? Yo cazo a la escoria de la tierra, marineros de barcos lascares vagabundos, negros, chinos, blancos, mestizos. Un caballo de pura sangre o un sabueso valen más que una veintena de ellos. Pero son hombres, dijo Rainsford acaloradamente. Precisamente, dijo el general. Por eso los uso. Me dan placer. Pueden razonar, en cierto modo. Por eso son peligrosos. ¿Pero de dónde los saca? El párpado izquierdo del general se entrecerró y agitó. Esta isla se llama Trampa para Barcos, respondió. A veces, un dios furioso de alta mar me los envía. A veces, cuando la providencia no es tan bondadosa, ayudo un poco a la providencia. Venga a la ventana conmigo. Rainsford se acercó a la ventana y miró hacia el mar. Preste atención. Ahí fuera, exclamó el general, señalando hacia la noche. Los ojos de Rainsford solo veían oscuridad, y luego, cuando el general pulsó un botón, Rainsford vio un destello de luces mar adentro. El general rió entre dientes. Indican un canal, dijo, donde no lo hay. Rocas gigantes con bordes afilados se agazapan como un monstruo marino con las fauces abiertas. Pueden aplastar un barco tan fácilmente como yo aplasto esta nuez. Dejó caer una nuez sobre el suelo de madera y la aplastó con el tacón. Ah, sí, dijo despreocupado, como en respuesta a una pregunta. Tengo electricidad. Aquí intentamos ser civilizados. ¿Civilizados? ¿Y derribas hombres? En los ojos negros del general apareció un rastro de cólera, pero no duró más que un segundo, y luego dijo, con sus modales más agradables, «Caramba, qué joven tan recto es usted. Le aseguro que no hago lo que usted sugiere. Sería una barbaridad.
Trato a estos visitantes a toda consideración. Se alimentan bien y hacen ejercicio. Llegan a una condición física espléndida. Lo verá usted mismo mañana. ¿Qué quiere decir? Visitaremos mi escuela de entrenamiento, sonrió el general. Está en el sótano. Ahora tengo una docena de alumnos. Son de una barca española, Sanlúcar, que tuvo la mala suerte de irse a las rocas ahí fuera. Un grupo muy inferior, lamento decirlo, pobres ejemplares y más acostumbrados a la cubierta que a la selva. Levantó la mano e Iván, que hacía de camarero, trajo un espeso café turco. Rainsford, con esfuerzo, contuvo la lengua. «Es una casa», prosiguió el general. «Propongo a uno de ellos que vayamos de cacería. Le doy comida y un excelente cuchillo de caza. Le doy 3 horas de ventaja. Yo le seguiré, armado solo con una pistola de menor calibre y alcance. Si mi presa me elude durante 3 días enteros, él gana la partida. Si yo lo encuentro», sonrió el general, «él pierde. ¿Y si se niega a ser casado?» «Oh», dijo el general, «le doy su opción, por supuesto. No necesita jugar a ese juego si no lo desea. Si no desea casar, se lo entrego a Iván. Iván tuvo una vez el honor de servir como oficial náuter del gran zar blanco y tiene sus propias ideas del deporte. Invariablemente, señor Rainsford, invariablemente eligen la casa. ¿Y si ganan?». La sonrisa del general se ensanchó. «Hasta la fecha no he perdido», dijo. Luego añadió precipitadamente: «No quiero que piense que soy un fanfarrón, señor Rainsford. Muchos de ellos no plantean más que problemas elementales. De vez en cuando doy con un tártaro. Uno casi ganó, y al final tuve que usar los perros». «¿Los perros?». «Por aquí, por favor». «Le mostraré». El general dirigió a Rainsford hacia una ventana. Las luces de las ventanas proyectaban una iluminación parpadeante que formaba grotescos dibujos en el patio de abajo, y Rainsford pudo ver moverse por allí una docena de enormes formas negras. Cuando se volvían hacia él, sus ojos brillaban verdosamente. «Un lote bastante bueno, creo», observó el general. «Salen a las 7 todas las noches. Si alguien intentara entrar en mi casa o salir de ella, le ocurriría algo sumamente lamentable». Tartareé un fragmento de una canción de Folies Bergère. «Y ahora», dijo el general, «quiero enseñarle mi nueva colección de cabezas. ¿Me acompaña a la biblioteca?». «Espero», dijo Rainsford, «que me disculpe esta noche, general Zaroff. Realmente no me siento bien». «¿Ah, sí?», preguntó solícito el general. «Bueno, supongo que es natural. Después de su largo baño, necesita una buena noche de sueño reparador. Apuesto a que mañana se sentirá como un hombre nuevo. Entonces casaremos, ¿eh? Tengo una perspectiva bastante prometedora». Rainsford salía a toda prisa de la habitación. «Siento que no pueda acompañarme esta noche», dijo el general. «Espero una presa bastante justa. Un negro grande y fuerte. Parece ingenioso. Bueno, buenas noches, señor Rainsford. Espero que descanse bien». La cama era buena, y el pijama de la seda más suave, y él estaba cansado en cada fibra de su ser. Pero sin embargo, Rainsford no podía calmar su cerebro en el opiáceo del sueño. Permaneció tumbado, con los ojos muy abiertos. Una vez le pareció oír pasos sigilosos en el pasillo, fuera de su habitación. Intentó abrir la puerta, pero no se abría. Se asomó a la ventana. Su habitación estaba en lo alto de una de las torres. Las luces del chateau estaban apagadas y todo estaba oscuro y silencioso. Pero había un fragmento de pálida luna, y a su débil luz
podía ver el patio. Allí, entrelazándose en el patrón de las sombras, había formas negras y silenciosas. Los sabuesos lo oyeron en la ventana y miraron hacia arriba, expectantes, con sus ojos verdes. Rainsford volvió a la cama y se tumbó. Intentó conciliar el sueño de muchas maneras. Había logrado adormecerse cuando, justo cuando empezaba a amanecer, oyó, a lo lejos en la selva, el débil sonido de una pistola. El general Sarov no apareció sino hasta el almuerzo. Iba impecablemente vestido con el tejido de un terrateniente. Estaba preocupado y preguntando por el estado de salud de Rainsford. En cuanto a mí, suspiró el general, no me encuentro muy bien. Estoy preocupado, señor Rainsford. Anoche detecté rastros de mi antigua dolencia. A la mirada interrogante de Rainsford, el general dijo: aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento. Luego, tomando una segunda ración de crepe saucette, el general explicó: la caza no fue buena anoche. El compañero perdió la cabeza. Siguió un rastro recto que no ofrecía ningún problema. Ese es el problema de estos marineros. Para empezar, tienen el cerebro embotado y no saben moverse por el bosque. Hacen cosas excesivamente estúpidas y obvias. Es de lo más molesto. ¿Quiere otro vaso de Chablis, señor Rainsford? General, dijo Rainsford con firmeza, deseo abandonar esta isla de inmediato. El general levantó sus espesas cejas. Parecía herido. Pero, querido amigo, protestó el general, acaba de llegar. No ha cazado. Debo irme, dijo Rainsford. Vio los ojos negros y muertos del general clavados en él, estudiándole. La cara del general Sarov se iluminó de repente. Llenó el vaso de Rainsford con el venerable Chablis de una botella polvorienta. Esta noche, dijo el general, cazaremos usted y yo. Rainsford negó con la cabeza. No, general, dijo, no voy a cazar. El general se encogió de hombros y comió delicadamente una uva de invernadero. Como desee, amigo mío, dijo. La elección depende enteramente de usted. Pero, ¿no puede aventurarme a sugerir que mi idea del deporte le parecerá más divertida que la de Iván? Señaló con la cabeza hacia la esquina donde estaba el gigante, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre su pecho de cerdo. ¿No querrás decir? Gritó Rainsford. Mi querido amigo, dijo el general, ¿no le he dicho que siempre pienso lo que digo sobre la caza? Esto es realmente una inspiración. Brindo por un enemigo digno de mi acero. Por fin. El general levantó su copa, pero Rainsford se quedó mirándole fijamente. Encontrará que esta caza vale la pena, dijo el general con entusiasmo. Su cerebro contra el mío, su madera contra la mía, su fuerza y resistencia contra las mías. Ajedrez al aire libre. Y la apuesta no carece de valor, ¿eh? ¿Y si gano? Empezó Rainsford roncamente. Me reconoceré alegremente derrotado si no le encuentro antes de la medianoche del tercer día, dijo el general Sarov, y mi velero le situará en tierra firme, cerca de una ciudad. El general leyó lo que Rainsford estaba pensando. Oh, puede confiar en mí, dijo el cosaco. Le daré mi palabra de caballero y deportista. Por supuesto, usted, a su vez, debe estar de acuerdo en no decir nada de su visita aquí. No aceptaré nada de eso, dijo Rainsford. Oh, dijo el general. En ese caso... ¿Pero por qué discutir eso ahora? Dentro de 3 días podemos discutirlo con una botella de Berkeley Cod, a menos que... El general dio un sorbo a su vino. Luego le animó aire de negocios. Iván, le dijo a Rainsford,
Le proporcionará ropa de casa, comida y un cuchillo. Le sugiero que lleve mocasines. Dejan un rastro más pobre. También sugiero que evite el gran pantano de la esquina sureste de la isla. Lo llamamos el Pantano de la Muerte. Allí hay arenas movedizas. Un tipo tonto lo intentó. Lo deplorable fue que Lázaro lo siguió. Puede imaginarse mis sentimientos, señor Rainsford. Quería a Lázaro. Era el mejor sabueso de mi manada. Bueno, debo rogarle que me disculpe ahora. Siempre duermo la siesta después del almuerzo. Me temo que apenas tendrá tiempo para una siesta. Querrá empezar, sin duda. No le seguiré hasta el anochecer. Cazar de noche es mucho más emocionante que de día. ¿No cree? Au revoir, señor Rainsford. Au revoir. El general Zaroff, con una profunda y cortés reverencia, salió de la habitación. De otra puerta salió Iván. Bajo un brazo, llevaba ropa de cazar de color caqui, una mochila con comida, una funda de cuero con un cuchillo de caza de hoja larga. Su mano derecha descansaba sobre un revólver amartillado que llevaba en la faja carmesí de la cintura. Rainsford llevaba 2 horas abriéndose paso entre la maleza. «Debo mantener los nervios», dijo entre dientes apretados. No estaba del todo lúcido cuando las puertas del château se cerraron tras él. Al principio, su idea era poner distancia entre él y el general Zaroff, y para ello se había precipitado, espoleado por los agudos remos de algo muy parecido al pánico. Ahora se había controlado, se había detenido y estaba haciendo balance de sí mismo y de la situación. Vio que la huida en línea recta era fútil, inevitablemente le llevaría a encontrarse cara a cara con el mar. Estaba en un cuadro con un marco de agua, y sus operaciones, claramente, debían tener lugar dentro de ese marco. «Le daré un rastro que seguir», murmuró Rainsford, y abandonó el rudo sendero que había estado siguiendo para adentrarse en la naturaleza salvaje sin caminos. Ejecutó una serie de intrincados bucles, dobló sobre su rastro una y otra vez, recordando toda la sabiduría de la caza del zorro y todas las evasivas del zorro. La noche lo encontró con las piernas cansadas, las manos y la cara azotadas por las ramas en una espesa cresta boscosa. Sabía que sería una locura seguir adelante en la oscuridad, aunque tuviera fuerzas. Su necesidad de descanso era imperiosa, y pensó, «He hecho de zorro, ahora debo hacer de gato de la fábula». Había cerca un gran árbol de grueso tronco y ramas extendidas, y, cuidando de no dejar la menor marca, trepó a la copa y, estirándose en una de las anchas ramas, descansó. El descanso le proporcionó una nueva confianza y casi una sensación de seguridad. Ni siquiera un cazador tan celoso como el general Zaroff podría rastrearlo allí, se dijo a sí mismo. Solo el mismísimo diablo podría seguir aquel complicado rastro a través de la jungla después del anochecer. Pero tal vez el general era un demonio. Una noche aprensiva se arrastraba lentamente como una serpiente herida, y el sueño no visitaba a Rainsford, aunque el silencio de un mundo muerto se adueñaba de la jungla. Hacia la mañana, cuando un gris mortecino barnizaba el cielo, el grito de algún pájaro sobresaltado centró la atención de Rainsford en esa dirección. Algo se acercaba a través de la maleza. Venía despacio, con cuidado. Venía por el mismo camino tortuoso por el que Rainsford había venido. Se apoyó en la rama y a través de una pantalla de hojas casi tan espesa como un lápiz, observó. Lo que se acercaba era un hombre. Era el general Zaroff. Avanzaba con los ojos fijos en el suelo, concentrado al máximo. Se detuvo casi debajo del árbol, se arrodilló,
y estudió el suelo. El impulso de Rainsford fue lanzarse al suelo como una pantera, pero vio que la mano derecha del general sostenía algo metálico. Una pequeña pistola automática. El cazador sacudió la cabeza varias veces, como si estuviera perplejo. Luego se enderezó y sacó de su estuche uno de sus cigarrillos negros. Su humo acre, como de incienso, flotó hasta las fosas nasales de Rainsford. Rainsford contuvo la respiración. Los ojos del general habían abandonado el suelo y se dirigían centímetro a centímetro hacia el árbol. Rainsford se quedó inmóvil, con todos los músculos tensos como para saltar, pero los agudos ojos del cazador se detuvieron antes de llegar a la rama donde yacía Rainsford. Una sonrisa se dibujó en su rostro moreno. Muy deliberadamente, sopló un anillo de humo en el aire, luego le dio la espalda al árbol y se alejó despreocupadamente, volviendo por el sendero por el que había venido. El ruido de la maleza contra sus botas de caza era cada vez más tenue. El aire reprimido estalló acaloradamente de los pulmones de Rainsford. Su primer pensamiento le hizo sentirse enfermo y entumecido. El general podía seguir un rastro por el bosque de noche. Podía seguir un rastro extremadamente difícil. Debía de tener poderes sobrenaturales. Solo por pura casualidad, el cosaco no había visto a su presa. El segundo pensamiento de Rainsford fue aún más terrible. Hizo que un escalofrío de helado horror recorriera todo su ser. ¿Por qué había sonreído el general? ¿Por qué se había vuelto? Rainsford no quería creer lo que su razón le decía que era cierto, pero la verdad era tan evidente como el sol que ya se había abierto paso entre las brumas matinales. El general estaba jugando con él. El general lo reservaba para otro día de diversión. El cosaco era el gato, él, el ratón. Fue entonces cuando Rainsford conoció todo el significado del terror. No perderé los nervios, no lo haré. Bajó del árbol y se adentró de nuevo en el bosque. Tenía el rostro rígido y obligó a la maquinaria de su mente a funcionar. A 300 metros de su escondite, se detuvo donde un enorme árbol muerto se apoyaba precariamente en otro más pequeño y vivo. Tirando su saco de comida, Rainsford sacó su cuchillo de la funda y empezó a trabajar con toda su energía. Por fin terminó el trabajo y se tiró detrás de un tronco caído a unos 30 metros de distancia. No tuvo que esperar mucho. El gato venía de nuevo a jugar con el ratón. Siguiendo el rastro con la seguridad de un sabueso, llegó el general Sarov. Nada escapaba a aquellos escrutadores ojos negros, ni una brizna de hierbas aplastada, ni una ramita doblada, ni una marca, por tenue que fuera, en el musgo. Tan concentrado estaba el cosaco en su acecho que se encontró con lo que Rainsford había hecho antes de verlo. Su pie tocó la rama sobresaliente que era el gatillo. Incluso cuando lo tocó, el general sintió el peligro y saltó hacia atrás con la agilidad de un simio. Pero no fue lo bastante rápido. El árbol muerto, delicadamente ajustado para descansar sobre el árbol vivo cortado, se desplomó y golpeó al general de refilón en el hombro mientras caía. De no haber sido por su lucidez mental, habría quedado aplastado bajo él. Se tambaleó, pero no cayó. Tampoco soltó su revólver. Se quedó allí, frotándose el hombro herido, y Rainsford, con el miedo atenazándole de nuevo el corazón, oyó la risa burlona del general que resonaba en la jungla. «¡Rainsford!», llamó el general. «Si está al alcance de mi voz como supongo, permítame felicitarle. No hay muchos hombres que sepan hacer una trampa malaca atrapahombres. Por suerte para mí, yo también he cazado en Malaca. Está resultando interesante, señor Rainsford. Ahora voy a que me curen la herida. Es leve, pero volveré».
¡Volveré! Cuando el general, curándose el hombro magullado, se hubo marchado, Rainsford reemprendió la huida. Ahora era una huida desesperada y sin esperanza, que le llevó varias horas. Llegó el crepúsculo, luego la oscuridad, y él siguió adelante. El suelo se ablandaba bajo sus mocasines, la vegetación se hacía más espesa, más densa. Los insectos le picaban salvajemente. Entonces, al dar un paso adelante, su pie se hundió en el fango. Intentó arrancarlo, pero el fango le succionaba el pie como si fuera una sanguijuela gigante. Con un violento esfuerzo, desprendió su pie y lo sacó. Ahora sabía dónde estaba, en el pantano de la muerte y sus arenas movedizas. Tenía las manos cerradas con fuerza, como si su nervio fuera algo tangible que alguien en la oscuridad intentara arrancar de su agarre. La suavidad de la tierra le había dado una idea. Se apartó de las arenas movedizas unos 3 metros y, como un enorme castor prehistórico, empezó a cavar. Rainsford se había atrincherado en Francia cuando un segundo de retraso significaba la muerte. Aquel había sido un pasatiempo plácido comparado con su excavación de ahora. La fosa se hizo más profunda. Cuando le llegó por encima de los hombros, salió de ella y cortó estacas de unos duros árboles jóvenes y las afiló hasta dejarlas bien afiladas. Las plantó en el fondo de la fosa con las puntas hacia arriba. Con dedos voladores, tejió una áspera alfombra de hierbajos y ramas y con ella cubrió la boca de la fosa. Luego, empapado en sudor y dolorido por el cansancio, se agachó detrás del tocón de un árbol carbonizado por un rayo. Sabía que su perseguidor se acercaba. Oía el ruido de los pies sobre la tierra blanda y la brisa nocturna le traía el perfume del cigarrillo del general. A Rainsford le pareció que el general se acercaba con una rapidez inusitada. No iba tanteando el terreno pie a pie. Rainsford, agazapado allí, no podía ver al general, ni podía ver la fosa. Vivió 1 año en 1 minuto. Entonces sintió el impulso de gritar de alegría, porque oyó el agudo crujido de las ramas que se rompían al ceder la cubierta de la fosa. Se oyó el agudo grito de dolor cuando las estacas puntiagudas encontraron su marca. Saltó de su escondite. Luego retrocedió encogido. A 1 metro del pozo, había un hombre con una linterna en la mano. «Lo ha hecho bien, Rainsford», llamó la voz del general. «Su foso de tigres birmanos se ha cobrado uno de mis mejores perros. Una vez más, usted anota. Creo, señor Rainsford, que veré lo que puede hacer contra toda mi jauría. Me voy a casa a descansar. Gracias por una velada tan divertida». Al amanecer, Rainsford, tendido cerca del pantano, fue despertado por un sonido que le hizo saber que tenía cosas nuevas que aprender sobre el miedo. Era un sonido lejano, débil y vacilante. Pero lo reconoció. Era el aullido de una jauría. Rainsford sabía que podía hacer una de 2 cosas. Podía quedarse donde estaba y esperar. Eso sería un suicidio. Podía huir. Eso era posponer lo inevitable. Por un momento se quedó allí, pensando. Se le ocurrió una idea que encerraba una salvaje posibilidad, y apretándose el cinturón, se alejó del pantano. El aullido de los sabuesos se acercaba cada vez más y más. En una cresta, Rainsford subió a un árbol. A lo largo de un curso de agua, a menos de 1/4 de milla, pudo ver la maleza moviéndose. Esforzando los ojos, vio la esbelta figura del general Zaroff, justo delante de él. Rainsford distinguió otra figura cuyos anchos hombros surgían a través de la alta maleza de la jungla. Era el gigante Iván.
y parecía empujado hacia adelante por alguna fuerza invisible. Rainsford sabía que Iván debía estar sujetando la jauría con una correa. Estarían sobre él en cualquier momento. Su mente trabajaba frenéticamente. Pensó en un truco nativo que había aprendido en Uganda. Se deslizó por el árbol. Se agarró de una rama joven y elástica, y de ella sujetó su cuchillo de caza, con la hoja apuntando hacia el sendero. Con un poco de parra silvestre ató la rama. Entonces corrió por su vida. Los sabuesos alzaron la voz al percibir el olor fresco. Rainsford sabía ahora cómo se siente un animal en fuga. Tuvo que detenerse para recuperar el aliento. El aullido de los sabuesos cesó bruscamente, y el corazón de Rainsford también se detuvo. Debían de haber alcanzado el cuchillo. Subió agitadamente a un árbol y miró hacia atrás. Sus perseguidores se habían detenido. Pero la esperanza que había en la mente de Rainsford murió cuando subió, porque vio en el valle poco profundo que el general Zaroff seguía en pie. Pero Iván no lo estaba. El cuchillo, impulsado por el retroceso de la rama, no había fallado del todo. Rainsford apenas había caído al suelo cuando la manada volvió a gritar. ¡Nervio! 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 Jadeaba mientras corría. Una brecha azul se abría entre los árboles. Los sabuesos se acercaban cada vez más. Rainsford se obligó a avanzar hacia ese hueco. Lo alcanzó. Era la orilla del mar. Al otro lado de la ensenada podía ver la sombría piedra gris del château. 6 metros por debajo de él, el mar retumbaba y silbaba. Rainsford vaciló. Oyó a los sabuesos. Luego saltó al mar. Cuando el general y su manada llegaron a la orilla del mar, el cosaco se detuvo. Durante unos minutos contempló la extensión de agua azul verdosa. Se encogió de hombros. Luego se sentó. Bebió un trago de brandy de una pitaca de plata, encendió un cigarrillo y tarareó un fragmento de Madame Butterfly. Esa noche, el general Zaroff cenó muy bien en su gran comedor con paneles. Con ella, bebió una botella de Paul Roger y media de Chambertin. 2 pequeñas molestias le impidieron disfrutar perfectamente. Una era la idea de que sería difícil reemplazar a Iván. La otra era que su presa se le había escapado. Por supuesto, el americano no había jugado la partida. Eso pensó el general mientras degustaba su licor de sobremesa. En su biblioteca leyó, para tranquilizarse, las obras de Marco Aurelio. A las 10 subió a su dormitorio. Estaba deliciosamente cansado, se dijo, mientras se encerraba. Había un poco de luz de luna, así que, antes de encender la luz, se acercó a la ventana y miró hacia el patio. Pudo ver a los grandes sabuesos y les gritó: «¡Mejor suerte en otra ocasión!». Luego encendió la luz. Un hombre, que había estado escondido en las cortinas de la cama, estaba allí de pie. «¡Rainsford!», gritó el general. «¿Cómo diablos has llegado hasta aquí?». «Nadé», dijo Rainsford. «Me pareció más rápido que caminar por la selva». El general aspiró y sonrió. «Le felicito», dijo. «Ha ganado la caza». Rainsford no sonrió. «Sigo siendo una bestia a raya», dijo en voz baja y ronca. «Prepárese, general Zaroff». El general hizo una de sus reverencias más profundas. «Ya veo», dijo. «Espléndido. Uno de nosotros preparará un banquete para los perros. El otro dormirá en esta excelente cama. En guardia, Rainsford». Nunca había dormido en una cama mejor, decidió Rainsford.